El tema de reducción de riesgo de desastres es una iniciativa a nivel global, ¿no? O sea, se vino trabajando ya desde el año 1990, por ejemplo, si lo vemos del lado del Decenio Internacional de Reducción de Desastres Naturales, instalado por Naciones Unidas para 1990-2000. Parte de ese proceso después concluyó en una cumbre, una reunión mundial, ¿no?, en Yokohama, y en el año 2004 se convoca nuevamente y en el 2005 se adopta el marco de acción de Hyogo, ¿no? Pero si recuerdan, el año 2004, en diciembre, fue el tsunami de Indonesia, que costó la vida de más de 300.000 personas, ¿no? Entonces eso fue una presión internacional importante que contribuyó a que se tome en cuenta la variable de reducción del riesgo como un proceso a nivel global y adoptado a nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no?, con el denominado marco de acción de Hyogo. No se escapa ninguno, creo, ¿no? O sea, todos de alguna u otra manera, por algún otro tipo, tienen diversas amenazas, por un lado, entendiendo que el riesgo derivado de las condiciones que presenta una amenaza, llámale hidrometeorológica, precipitaciones, huracanes, etcétera, o geológicas, terremotos, volcanes, etcétera, pero ante unas condiciones de vulnerabilidad, vale decir que ser susceptible de ser afectado por estas amenazas, ¿no? Entonces, en esos términos, las vulnerabilidades en la región están dadas básicamente por procesos de ocupación y uso inadecuado del territorio, condiciones de pobreza, que alimenta y es alimentada por los procesos de desastres, ¿no?, y que hace que la región latinoamericana en general sea bastante afectada. En general, la zona andina, por ejemplo, por el tectonismo que se encuentra en ellas, la zona centroamericana por el tectonismo, volcanes, etcétera, pero que tienen además pequeños países con dos costas. México no escapa a ello tampoco, Brasil con las recientes inundaciones, o sea que todo el espectro de riesgo se concentra en el territorio de la región americana, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? O sea, aparte que empíricamente es demostrable, por ejemplo, a nivel de pérdida de vidas humanas, los países desarrollados, por cada vida que se perdía en un país desarrollado, estamos hablando de cerca de 60 vidas en un país en vía de desarrollo o de los menos desarrollados. Y es que los niveles de pobreza se responden a unas condiciones de no inclusión en los procesos sociales, no ser partícipe en los procesos de desarrollo nacional, de estar enajenados de esas actividades, de no estar insertados y ocupando espacios no adecuados para el desarrollo de sus actividades sociales, económicas y sus medios de vida sumamente expuestos, y entonces que son los que los hacen más susceptibles de ser afectados ante la presencia de un fenómeno natural peligroso, ¿no? Eso es definitivamente cierto. No quisiera decir lamentablemente, pero te pongo el tema de desastre natural que a veces se habla, ¿no? Desastre natural se habló en el diseño de que te comentaba en 1990-2000, pero que ya venía desde un proceso de desarrollo conceptual previo, un poco para diferenciarlo de otro tipo de desastre, como puede ser una guerra, como puede ser un derrame tóxico, combustibles, qué sé yo, ¿no? Entonces puse natural para hacer la asociación a fenómenos naturales, pero el imaginario popular y el término un poco que devino en natural, como que es natural tener el desastre, y es completamente de acuerdo con lo que tú acabas de indicar, que es que prevenirlos, o sea que no son naturales, ¿no? O sea, en realidad son consecuencia de, y normalmente son procesos sociales que construyen el riesgo que desencadena un desastre, que es distinto, ¿no? Los procesos sociales de ocupación de ese territorio, los procesos de desarrollo que generan un desarrollo que ahora le decimos con nombre y apellido, desarrollo sostenible. Pero un desarrollo que no es sostenible, vale decir que se mantenga en el tiempo, no es desarrollo siquiera. Entonces es en esos términos que, por ejemplo, nos enfocamos más en atender la emergencia y el desastre, ¿no? Por ejemplo, a nivel global, el concepto de ayuda humanitaria, cerca del 1% se va solamente para los temas de prevención de desastres, ¿no? Entonces se está atacando más por el lado, que es importante, que es parte del concepto, eso es lo que se indica en el marco de acción de Hyogo, que es lo que impulsa
la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres es apoyar a los países a implementar sus mandatos perdón, en el seno del marco de acción de GEO, que una de sus líneas estratégicas la primera es los marcos políticos normativos, tener una institucionalidad para hacerle frente al riesgo y disminuirlo. La política 2 es evaluar las amenazas, tener un conocimiento de las amenazas para saber a qué te enfrentas y en función a ello plantear sistema de alerta temprana, por ejemplo. El 3 es construir una cultura de prevención, entender cómo con procesos educativos formales y no formales puedes ayudar y coadyuvar a tener conciencia y ser parte de las soluciones. La estrategia 4, la línea estratégica 4 se orienta a abordar las causas subyacentes del riesgo. Léase de desarrollo, ¿no? Que tiene que tratar de hacer el desarrollo y disminuir los impactos de la pobreza, por ejemplo, ¿no? Y el quinto, que es la atención, estar preparados y atender la emergencia. O sea que es importantísima la ayuda humanitaria, pero dentro de un contexto más amplio que es el de la gestión del riesgo, ¿no? Desde mi perspectiva, estamos viendo con marcos institucionales, ¿no? O sea, por un lado tenemos, te pongo en la región de las Américas, a nivel constitucional, la Constitución de la República del Ecuador incluye el tema de la seguridad y de la reducción de riesgo como un principio constitucional que tiene que ser llevado adelante, ¿no? Entonces se está pasando, ese es un ejemplo, hay otros ejemplos en otros países que se está incluyendo ya el tema conceptual de la gestión del riesgo para reducir los impactos de las amenazas naturales y del cambio climático, que lo que viene a hacer es exacerbar esas amenazas, ¿no? Entonces, un poco que la cosa está cambiando de tener esa perspectiva, como hablábamos hace un momento, de ser reactiva, ¿no? Actuar después de, ex post, para ser preventiva y actuar ex ante, pero desde una perspectiva de gestión del desarrollo que considere la variable como un objetivo explícito de que ese desarrollo tiene que ser sostenible y por ende seguro, ¿no? Entonces, y ese es un proceso que se te viene dando, te hablo en El Salvador, Guatemala, Perú, etcétera, Colombia, que vienen incluyendo esto en sus marcos normativos para hacerle frente. Ahora el tema está en que ¿quién es responsable de esto, no? O sea, de la atención de la emergencia son las protecciones civiles, las defensas civiles, ¿no? Pero la protección de la infraestructura, los medios de vida, de la construcción del desarrollo, no es esta agencia, son otras agencias que son distintas, como los ministerios, los municipios, ¿no? La sociedad civil, la empresa privada, que todavía tienen que ser involucrados en este concepto, ya no solamente en participar en la emergencia, sino participar en la construcción de un desarrollo sostenible. Bueno, la estrategia, el sistema de Naciones Unidas, en este caso por medio de la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgos, precisamente se basa en involucrar a los diversos actores, ¿no? Y con sus propias redes. No se trata solamente de construir nuevas redes para nuevos temas, porque si no tenemos miles, pero básicamente sobre redes existentes. Por ejemplo, si ustedes están trabajando con redes de ingenieros, ¿no? Entonces, apoyar y aportar a las redes que ustedes vienen trabajando, o sea, redes de empresas privadas, de sociedad civil, diversos actores que normalmente no son parte de los procesos a los que nos estamos refiriendo, y es una tarea que debemos involucrarnos todos, ¿no? Entonces, vengo ahorita apoyando también, y gracias al apoyo de la Fundación Canal, y he sido parte del proceso de gestación de la Red Iberoamericana Oficina de Cambio Climático, por ejemplo, ¿no? Que es una red dentro del sistema iberoamericano que propugna la incorporación de temas de definición política al más alto nivel para establecer mecanismos de adaptación y de mitigación de gases de efecto invernadero de la comunidad iberoamericana, ¿no? Como te digo, el tema a nivel de país. Los países son los que tienen el compromiso de obviamente llevar adelante los anhelos de desarrollo sostenible de sus poblaciones. Entonces, desde el lado de la Oficina de Naciones Unidas hay las dos medidas importantes, que son las estructurales, que son aquellas que no evitan la amenaza, pero que tratan de tener con definiciones de estructuras y de construcciones, mecanismos de construcción adecuados, ser resilientes y resistentes, ¿no? Por otro lado tienen las medidas no estructurales, ¿no? Que son aquellas que, por ejemplo, como el planeamiento del uso del territorio, los planes de ordenamiento territorial, que tratan de considerar los peligros ex ante y evitar poner infraestructura, por ejemplo, en las zonas de los cauces de eyección de las quebradas
o de los valles donde se vienen las precipitaciones y las avenidas, ¿no? Entonces son dos medidas que tienen que ver con las diversas ingenierías, y no solamente la ingeniería civil o de caminos como se pueden llamar acá, pero también con las ingenierías geográficas, las ambientales, los diversos concursos del conocimiento, la técnica y ciencia, para facilitar toma de decisiones más acertadas. El otro punto importante que queremos es que los profesionales de la ingeniería tengan estos bagajes desde su proceso formativo, ¿no? El pregrado y no solamente el posgrado, ¿no? Y que puedan ir incorporando conceptualmente este tipo de desarrollos en las prácticas profesionales. Y lo otro son, por ejemplo, el diseño y aplicación de los códigos de construcción, ¿no? Que en muchos casos pueden llegar a ser letra muerta, lamentablemente, porque no existen los mecanismos de cumplimiento ni de sanción que haga que esas normas sean verdaderamente cumplidas, ¿no?